¿Qué tiene que ver el mendocino con el Inca? Nosotros decimos que tiene que ver todo. Si no hubiera llegado el Inca hacia Mendoza, nosotros no hubiéramos aprendido a manejar este sistema que en algún momento aprendimos. El primero que lo aprendió fue el huarpe, ¿sí? El huarpe, obviamente sometido por el Inca, aprendió, después desapareció el Inca, estuvo tranquilo en este lugar, en este tipo de tierra, pero fue sometido por otra gran cultura que era el araucano. El araucano estaba en Chile, cruzaba la cordillera, lo mataba, lo saqueaba a este pequeño cacicato y se ven en la obligación, en cierta forma, de ir a pedirle ayuda. ¿A quién? En ese caso, al virrey Rafael de Sobremonte, quien obviamente estaba en Buenos Aires. Ustedes saben, ¿se acuerdan quién es? El de volver la bolsa, le decimos nosotros, ¿sí? Este señor recibe a un grupo de caciques huarpes que le iban a hacer ese petitorio. Imagínense que para no desaparecer prefieren delegar o regalar o ceder parte de la tierra que tenían los huarpes, pero con tal de no desaparecer. En ese caso hicieron un parlamento, el virrey con los caciques huarpes, y el virrey mandó a 100 soldados a construir un fuerte en 1805, que fue el fuerte San Rafael del Diamante. Así como nace nuestro departamento, el 2 de abril de 1805 es cuando nace nuestro departamento. Muchos meses antes, obviamente, habían llegado estos españoles a fundar un fuerte, a crear este lugar y a defender o a retener parte de los avances del araucano que tantos años le hacían a los huarpes, ¿sí? Imagínense que esto lleva a que estos españoles vieron la metodología que tenían los huarpes de trasladar el agua a través de las acequias, desmontando a la orilla de los ríos los campos y empezando a trabajar en base a la agricultura ese terreno, pero siempre con este sistema, ¿sí? Más tarde, después de 1860, Mendoza pasa por un gran terremoto que deja devastada la ciudad de Mendoza, y obviamente a partir de ese problema llegaron los franceses a Mendoza. ¿Pero a qué llegaron? A diseñar la ciudad de Mendoza después del terremoto. ¿Por qué llegan los franceses? Porque eran muy buenos para construir con sistemas antisísmicos. Ellos son los que nos diseñan la ciudad de Mendoza después del terremoto, y uno de ellos se vino acá a San Rafael y es el ingeniero Julio Bayofet. Hay una avenida que ustedes transitaron. Este señor... Ah, no, se fueron por el otro lado. Los chicos están en Villa 25. Ah, listo, entonces se han ido por el otro lado. Bueno, ahora cuando vuelvan seguramente... Ah, no, van a... Vamos a tener que volver por allá. Bueno, imaginen, bueno, ya van a ver, van a ir al centro seguro. Hay una avenida principal que es Julio Bayofet. Este señor es el que se vino hacia el sur. Algunos dicen traído por un amor, dicen que él vino se enamoró de una mujer que vivía acá en San Rafael, que era doña Aurora Suárez, seguramente por ahí habrán sentido nombrar. Esta señora era dueña de los terrenos de lo que hoy es el sur de San Rafael, y el pibe la pegó porque se casa con esta mujer y a los poquitos años en viuda, así que heredó los terrenos de su mujer. Trajo a un amigo de él, que fue Iselín, lo van a sentir nombrar, Transporte Iselín, sí. Iselín, bueno, o Islén, ¿sí? Calle Islén o Iselín. No lo conocíamos ayer mismo por primera vez el nombre. Ese señor es el que trae el ingeniero, un amigo de él. Ve que en este lugar era un clima muy propicio para la vitivinicultura, se dedicaba a eso. Este señor vino acá, traído por su amigo, compra terrenos y entre los dos crean lo que se llama la colonia francesa, donde hoy es la ciudad de San Rafael, ¿sí? Porque la Villa 25 de Mayo estaba a 25 kilómetros, donde se había fundado el fuerte. Después del 1900, digamos, la Villa 25 de Mayo, después de haber soportado una gran crecida del río Diamante, había quedado inundado, se había roto se había destruido parte del fuerte. Ven que el señor Iselín tenía mucha pujanza, dinero, había logrado traer el tren en 1903, así que el hombre, conjuntamente con la inauguración del tren, decide trasladar a la ciudad de San Rafael, donde actualmente la tenemos emplazada, ¿sí? Estos dos señores tienen algo como, no se hagan problema que acá no tenemos lugar para chocar. Imagínense que este lugar, el lugar donde es la ciudad de San Rafael, lo ven como muy propicio, ¿sí? Entonces obviamente a partir de ahí, a partir de todo el movimiento migratorio, logran traer a italianos a trabajar las tierras, desmontar este desierto y transformarlo de a poquito en lo que hoy tenemos, que es un oasis productivo. Pero en 1930 nosotros decimos que se nos hizo un signo de pregunta arriba de la cabeza, donde ahí, desde 1930 a 1935, históricamente, San Rafael, la zona sur de Mendoza, pasó por una de las sequías más grandes históricamente. Durante 5 años no nevó en la cordillera. Ahí sí, ¿no? Ahí se darán cuenta que no bajó agua, por ejemplo, por la cuenca del Atuel, del Diamante y muchos ríos del sur, pero en el sur no se había cultivado mucho, sino acá en San Rafael nosotros teníamos miles de hectáreas, ¿sí?, que regaban nuestros ríos. Hasta ese momento no estaba regulado el cauce del río Atuel. Imagínense que ahí es donde nosotros nos replanteamos la situación. A nivel Mendoza se crea un ente que se llama Irrigación Provincial. Este ente empezó a estudiar las cuencas hídricas, donde nacen nuestros ríos, la cantidad de nieve que precipita para tomar caudales a partir de octubre, que es cuando se produce el deshielo. Pero con eso no bastaba.
esta inquietud se la lleva a nivel nacional y desde la nación bajó hasta Mendoza un ente que es el que ha construido varios diques en toda la Argentina o en parte de la Argentina, que es Agua y Energía de la Nación. ¿Quién es el que nos diseñó estos diques? Agua y Energía. ¿Por qué bajó acá? Porque acá podía cumplir doble función o doble necesidad. Una era para la nación y otra para la provincia, en este caso para San Rafael. Una era generar energía y otra era guardar o crear reservorios de agua para poder, obviamente, minimizar el gasto y regular el volumen de agua que va a fluir para poder abastecer durante los 12 meses del año la zona sur de nuestro departamento. ¿Sí? Así es que en 1947 tenía fecha de terminación 1948, pero se construyó antes, el dique Niwil, el que ustedes habrán visto, no sé si ustedes fueron al cañón, ellos vienen del circuito, pero no sabía si ustedes habían ido. ¿Sí? El primer dique que se construye es el dique Niwil, y de ahí hacia abajo se entubó el río Atuel 28 kilómetros, en 3 tramos, 7 el primero, que abastece desde el Niwil a la central 1, 7 kilómetros un entubado, de la central 1 a la 2, 14 kilómetros, y de la 2 hasta la 3, 7 kilómetros más. Hacen un total de 28 kilómetros, con 3 centrales hidroeléctricas y 2 diques pequeños, Aizol y Terra Blanca, que permiten, digamos, la generación de energía. Utilizar el agua, mediante ese túnel de cemento se comprime el caudal, por la pendiente toma mucha potencia y eso es lo que se utiliza para poder generar energía en lo que es el cañón del Atuel. Una vez que pasa por la central Niwil número 3, libera todo el agua para que este dique, que es el compensador Valle Grande, con 300 metros de largo y 125 metros de altura, frena el río Atuel e inunda estas 508 hectáreas, formando el cuarto dique artificial o el cuarto laguito artificial llamado Valle Grande. ¿Qué año se hizo este? Esto se hizo en el 66. ¿Sí? Y después tiene varias obras complementarias, se han hecho los espaldones, unos cuadrados de cemento que tiene al pie abajo para sostener la estructura, bueno, varias obras hasta el 95, que es cuando se termina la central Niwil 4, que está un galpón verde que está del otro lado. Primero se hizo el dique, después se hizo Después se hizo, exactamente. Antes liberaba un chorro, que era el velo de la novia, le decíamos nosotros, ¿sí? Pero se utilizó esa misma tubería, ya estaba diagramado, para que esta potencia, este volumen de agua que fluía desde el embalse, mediante esa obra de toma, ese cuadrado de cemento allá abajo hay una obra de toma, chupa el agua y la lleva hasta la central. De la central ya la libera el río. El agua que está fluyendo en el río viene de acá. Ese volumen está calculado mediante las compuertas, válvulas, ¿sí? Abre, depende de la apertura que tiene esa compuerta, libera cierta cantidad de metros cúbicos por segundo.